días o buenas tardes, dependiendo de donde nos estén visitando. Yo soy Patricia Reyes, embajadora de DSH, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este gran evento. Como ustedes saben, DSH es el mayor ecosistema de directores de recursos humanos de Europa y Latinoamérica. Y hoy estamos aquí reunidos para conversar sobre el reto de reclutar y contratar en el nuevo mundo laboral. Para ello contamos con un grupo de panelistas con amplia experiencia que nos vienen a compartir su perspectiva, a quien agradecemos su valiosa participación. Ellos son Jacqueline Loreto, Employer Insight de Indeed, Carlos Vivar, director de talento de Arca Continental, Francisco Martínez Colunga, él es Head de HR Latinoamérica de Lafarge Holcim, Diana Saucedo, director de Talent Management de Grupo AXO, Ángel Alfonso Lozano, director de Recursos Humanos de G4S, y Francisco Vázquez, Country Manager México de RankMe. Iniciamos con una ponencia sobre el reto de contratar en el nuevo mundo laboral, a cargo de Jacqueline Loreto, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchas gracias, Jacqueline, por tu ponencia. Que Muchas lo disfruten. gracias, Patricia. Buenos días a todos o buenas tardes, como dice Patricia, no sé en qué parte del mundo nos estén viendo. Entonces, hoy voy a empezar con una pequeña presentación. Entonces, bienvenidos a todos a nuestro webinario de hoy. Para los que no me conocen, me llamo Jacqueline Loreto y yo formo parte del equipo de marketing en Indeed. Vivo en Montreal, Canadá, así que ya empezó un poco el frío aquí. Pero mis orígenes son latinos. Mi padre es mexicano de Guadalajara y mi madre es colombiana de Bogotá. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo reclutar y contratar en el nuevo mundo laboral y después tendremos una discusión de este tema. Entonces empecemos. 2020 ha sido un año muy difícil para todos y efectos de la pandemia del COVID-19 han sido particularmente duros para los empleadores. Los líderes de adquisición de talento tuvieron que hacer grandes cambios con mucha rapidez. Han tenido que reconsiderar sus estrategias de reclutamiento y contratación, revisar sus esfuerzos para mantener a su fuerza laboral existente, comprometida, productiva y, por supuesto, también en seguridad. Aunque todavía seguimos en terreno desconocido, muchas empresas utilizaron esta crisis como punto de inflexión. Y en realidad deberíamos pensar positivamente y darnos cuenta que con un cambio también vienen grandes oportunidades. Entonces, hoy lo que quiero hablar es sobre algunas maneras en las que las empresas han ajustado sus estrategias de reclutamiento y contratación para hacer frente a los nuevos retos actuales, pero más importante, cómo podemos mejorarlas de cara al futuro. Entonces, en primer lugar, tenemos que refinar nuestras prácticas de contratación virtuales. En segundo lugar, hay que modernizar el contenido de sus ofertas de empleo y la experiencia del candidato. Y finalmente, hay que volver a pensar en su marca de empresa o su marca corporativa, porque su marca de empresa es más importante que nunca en estos días. Entonces, hablemos de la primera estrategia, refinar sus prácticas de reclutamiento virtual. Hay muchas empresas que se han vuelto virtuales desde el comienzo del COVID-19. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo podemos identificar, evaluar, seleccionar, vender, contratar e incorporar a nuevos miembros del equipo de manera virtual y garantizar al mismo tiempo una experiencia positiva para los candidatos?
Aquí voy a compartir algunas recomendaciones. Primero que todo, hay que invertir en herramientas y recursos probados y fáciles de usar. No se compliquen la vida si no tienen que complicarse la vida. Asegúrense que son fáciles de usar. También envíe instrucciones detalladas a los candidatos. Por ejemplo, para las entrevistas por video, incluya la velocidad del Internet recomendada y la compatibilidad del sistema operativo. No suponga que todas las personas están familiarizadas con su plataforma o tecnología virtual. También es importante capacitar a todos los usuarios en las nuevas herramientas de manera que se sientan con confianza y puedan enfocarse en el candidato. Un personal bien capacitado genera menos confusiones o malos entendidos con los candidatos y los nuevos empleados. También hay que determinar por anticipado adaptaciones alternativas. Entonces, por ejemplo, una entrevista por teléfono puede ser suficiente para los candidatos que no cuentan con acceso a Internet estable. Y tal vez se pueden hacer entrevistas en persona con las precauciones adecuadas de seguridad y de distanciamiento social, obviamente. Piensen esto, estamos viviendo en un periodo fuera de lo común. Entonces, sean creativos. Otros consejos, una última mención acerca de la experiencia de los candidatos. La comunicación clara y personal con cada candidato es vital, muy, muy importante. Hay que también mantener a los candidatos informados sobre sus necesidades actuales de contratación. Por ejemplo, ¿está contratando de inmediato o para una fecha posterior? Hay que también describir su proceso de contratación virtual desde el inicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas entrevistas por video tendrá que hacer el candidato? ¿1, 2, 3, 4? Por ejemplo, cuando yo pasé mis entrevistas con Indeed, tenía 5 entrevistas por video. ¿Qué otros exámenes están programados? También informar al candidato sobre eso. La segunda estrategia, modernizar el contenido de sus anuncios de trabajo y la experiencia del candidato. La pandemia ha cambiado no solo nuestro panorama económico, sino también la manera en que trabajamos, lo que hace que sea todavía más importante revisar lo que parecen ser partes banales del proceso de reclutamiento. Las experiencias profundas para los candidatos empiezan y terminan con una buena comunicación, muy importante, lo que significa que los líderes de talento deben tomar medidas para garantizar que los cambios en las prácticas y políticas de contratación se comuniquen adecuadamente, tanto interna como externamente. Una pregunta que deberían todos hacerse es esta. ¿El contenido de su oferta de trabajo refleja su realidad actual? Tal vez se exija a los empleados de trabajar desde casa en un futuro inmediato, o quizás el trabajo en la oficina sea esencial para la empresa. Hay que incluir todas estas expectativas. Y si el puesto exige responsabilidades en persona, asegúrese de destacar las medidas de seguridad de su organización que está tomando para proteger a sus empleados en esta época, así como cualquier remuneración por condiciones peligrosas o prestaciones adicionales. Unas recomendaciones aquí también. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues primero, asegúrese que la descripción del empleo atraiga al candidato deseado. Una descripción general del puesto con una larga lista de calificaciones está lejos de atraer al mejor talento. Enfóquese en las calificaciones y responsabilidades principales del puesto.
también explique a los candidatos lo que es trabajar para su organización durante esta pandemia, porque de seguro hay muchos cambios. Segundo, considere añadir preguntas de filtro para reducir el grupo de candidatos, desde un mínimo de años de experiencia hasta requisitos específicos de formación o certificación. Unas cuantas preguntas de filtro adecuadas pueden servir de mucho para aprovechar al máximo el tiempo de sus reclutadores y de los candidatos. Tercero, debido a la naturaleza crucial y decisiva, incluir información sobre el salario y las prestaciones puede establecer expectativas desde el inicio y ayudar a reducir el grupo de candidatos también. Y finalmente, aproveche de la automatización. Por ejemplo, herramientas externas que le ayuden a programar y a dar seguimiento a los candidatos. Hay que invertir en esa ay, no puedo pronunciar esa palabra. Automatización, perdón. Puede resolver la situación cuando se ve inundado de candidatos, por ejemplo. Pasamos a la tercera estrategia aquí. Volver a pensar en su marca corporativa. Esta es la pieza final sobre la que me gustaría hablarles hoy, su marca de empresa. Esto puede no parecer prioritario ahora, sobre todo si su organización ha disminuido las contrataciones, pero la verdad es que aún así es más importante que nunca. Lo que los candidatos ven hoy pueden repercutir en lo que lleguen a pensar y sentir por usted en el futuro cuando ya esté listo para contratar. Entonces, algunos consejos aquí para la marca. Reconozca el ambiente laboral actual y sus retos y cómo su organización está respondiendo ante ellos. Y qué ayudaría a fomentar reacciones positivas hacia su marca. También mantenga sus canales de redes sociales, su página web y la página de empresa de Indeed actualizados. Asegúrese de informar frecuentemente con honestidad, sinceridad y empatía. Y siga contando su historia y pida a sus empleados que compartan las suyas también. Durante estos tiempos bien difíciles, cuidar especialmente de sus empleados, además de ayudarlos, puede fortalecer su marca de empresa. Hay muchas organizaciones que están reconociendo los impactos residuales de esta crisis en sus empleados, desde niveles altos de estrés, aislamiento social, hasta dificultades para equilibrar la vida personal y el trabajo debido al cierre de las escuelas, de las guarderías. Entonces, ¿cómo pueden cuidar a sus empleados? Pues, entre maneras de ayudar a los empleados a controlar el estrés, ya sea a través de programas de asistencia o de otras prestaciones para la salud física y mental. Fomente un sentido de pertenencia, apreciación e inclusión, reconociendo los difíciles que son estos tiempos y encontrando maneras seguras y productivas de reunir su personal, incluso si están distanciados socialmente o de manera virtual. Ofrezca prestaciones imprevistas cuando sea posible. Entonces, aquí les doy un ejemplo. Indeed fue muy generoso y dio a todos los empleados en todas partes del mundo $500 para comprar equipos de oficina para poder trabajar confortablemente desde su casa. Esto fue una prestación imprevista. Y todos estamos muy agradecidos porque no todos trabajamos desde la casa. Muchos dentro del equipo pues trabajamos en las oficinas, entonces en casa pues no teníamos una oficina para poder trabajar confortablemente.
Entonces, con esto, pues, les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Espero que estas estrategias les sean útiles y ahora seguimos con la discusión. Te lo paso a ti, Patricia. Muchas gracias, Jacqueline. Interesantes recomendaciones y bueno, el tema hoy es ser creativos y tener calidad en la comunicación, cuidar a nuestros empleados. Muchas gracias, Jacqueline. Qué interesante. Bueno, ahora los voy a dejar con Francisco Vázquez, quien será nuestro moderador de esta interesante mesa de discusión. Y para todos los que nos acompañen, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat y nosotros las enviaremos a los panelistas para que sean contestadas. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Pati. Bueno, como bien mencionaron todas, buenos días, Latinoamérica, buenas tardes en el resto del mundo. Gracias por la invitación, por DSH. Estamos muy contentos de participar y esperamos que sea la primera de muchas. Mencionabas, Jackie, muchas cosas importantes en estas recomendaciones con el tema general y creo que esto también tiene mucho sentido con la propuesta de valor. Contarles un poquito de RAGMI, que es la plataforma líder para automatizar todos los procesos de desarrollo nacional de un solo lugar. Hoy, actualmente, estamos presentes en más de 8 países de Latinoamérica y estamos revolucionando justamente la forma en la que las compañías hoy están gestionando el talento. Hoy somos partner estratégico de más de 208 compañías de distintas industrias y contamos con más de 1 millón de usuarios activos en la plataforma, y lo que más nos apasiona es crear culturas corporativas centradas en las personas. Hoy esta crisis está depositada y las personas que van a salir adelante, las compañías que van a salir adelante son las que pongan por delante a las personas. Hace unos días estaba leyendo un pequeño artículo sobre Harvard Business Review. Decía que el 85% de los postulantes esperan que alrededor de las compañías tengan por lo menos una red social, muy ligado con lo que tú platicabas, Jackie, como de dar innovación, cambiar, hacerlo de una manera distinta. Entonces, ahora sí, bienvenidos todos a la mesa. Comencemos con esta mesa interesante. Está con nosotros Carlos Vivar, director de talento de Arca Continental. También está con nosotros Diana Saucedo, es directora de Talent Management de Grupo AXO. Bienvenidos, bienvenida. Está también Francisco Martínez Colunga, el Head of HR de LATAM de Lafarge Holcim, y Ángel Alfonso Lozano, director de Recursos Humanos de G4S. Bienvenidos todos, un placer. Gracias por permitirme compartir la mesa con grandes líderes de la industria, de todas las industrias y de recursos humanos. Quiero comenzar contigo, Diana, y me gustaría hacerte esta primera pregunta, que me contaras con todo este contexto que nos dijo Jackie, como lo que estamos viviendo hoy en Grupo AXO, ¿de qué manera han flexibilizado o modificado sus procesos de selección? Gracias, Francisco. Mira, te cuento, me identificaba mucho con lo que decía Jackie hace unos momentos. Híjole, creo que hemos hecho cosas positivas y cosas que nos pueden llevar a complicar también los procesos de reclutamiento. Esto de tener un montón ahora de sesiones o de entrevistas para una sola posición es 100% real. Al no tener contacto físico y la gente al creer que teniendo una entrevista física puedo conocer mucho más a los candidatos, de alguna manera podemos ir sumando entrevistas. O sea, hace poquito tuvimos un proceso de 7 entrevistas que me pareció brutal, pero también en el afán de tomar la mejor decisión para la compañía. Entonces, de alguna manera, nos contraponemos en la flexibilización, ¿no? Pero queremos tomar la mejor decisión. Tanto esto como que encontramos también una forma, el año pasado traímos un proyecto de automatización en filtros, en los primeros filtros para la gente de operación, ¿no? Y esto es con un bot, con un proveedor en específico. Entonces, esto lo que nos ha empujado es a que esto que iba a ser para 2021, digamos, de alguna manera sea mucho más rápido para que todo esto pueda ser a través de Facebook, los primeros filtros, y entonces podamos encontrar a nuestro talento mucho más sencillo y podamos ahora sí flexibilizar los procesos. Para la operación, a lo mejor para el corporativo pueden ser un poco más complejos, sin embargo, pero para la operación, que es mi 80-20, hacerlo mucho más sencillo. Perfecto, muchas gracias, Diana. Y la verdad es que también eso es súper importante para ustedes, ¿no? Esa vivencia de experiencia desde ese momento, ¿no? Desde, aunque sea un bot, pero que la experiencia sea ideal para vivirla y que Correcto. todo ese journey sea excelente una vez entrando a la compañía.
Pati, no sé Correcto. si, gracias Diana de nuevo, si nos puedan ir, invitamos a todos los participantes a que nos ayuden con sus preguntas en el chat. No sé si tengas ya algunas preguntas, Pati, para poder comenzar. Sí, muchas gracias, Francisco. Sí, tengo una pregunta, al parecer es una pregunta para Jackie, y es ¿cuáles son las herramientas que recomienda Indeed? Pues muy buena pregunta. Hay algunas herramientas, por ejemplo, nosotros para hacer todas los videos chat o entrevistas, nosotros usamos Zoom, por ejemplo. Nos gusta mucho porque funciona muy bien y es muy fácil también de usar. Entonces, esta es una herramienta, por ejemplo, que usamos internamente, pero también externamente con los candidatos. Entonces, esta es una que, pues, recomiendo porque, pues, sí funciona muy bien, pero hay otras también que funcionan muy bien. Hay Teams, por ejemplo, hay Skype. Todo depende de la herramienta que ustedes prefieran, pero siempre es importante también avisar al candidato cuál es la herramienta que están usando para que ellos puedan primero, pues, descargar esta herramienta porque de pronto no tienen o no tienen Skype. Entonces, siempre avisar al candidato qué herramienta están usando para que ellos se preparen con anticipación. Gracias, Jackie. Creo que también hay una mezcla interesante ahora de generaciones, ¿no? Buscando también empleo. Entonces, eso es súper importante porque hay muchas generaciones que hoy están muy familiarizadas con entrar a una aplicación, dar clic, entrar y hacer un seguimiento, pero hay otras que no tanto. Entonces, hay que ser como muy específicos en eso, muy claros para que también eso sea parte de una experiencia interesante. Carlos, me gustaría ahora que me ayudaras con esta pregunta y nos dieras tu opinión, cómo lo han vivido, sobre cómo les ha permitido el teletrabajo diversificar el talento al momento de contratar. ¿Cómo lo ha vivido hoy la compañía? Bueno, el tema del teletrabajo ha sido, si bien es cierto, ya teníamos nosotros la opción de trabajar algunos días de la semana en casa, el tema del teletrabajo ha supuesto todo un aprendizaje, ¿no? Porque hoy en día, independientemente de que en este momento tengamos a la mayoría de personas del staff trabajando desde sus casas, eso no va a durar siempre, ¿no? En algún día terminará esta pandemia y muchas personas volverán a la oficina. Pero habrán otras que no, habrán otras que van a poder seguir trabajando de sus casas o desde el lugar que mejor le parezca, ¿no? Y esto abre un panorama inmenso para las oportunidades de captar talento, ¿no? Porque ya no necesariamente vas a tener que tener al talento físicamente ubicado en tus oficinas, ¿no? Sino lo podrías tener fuera, en su casa, en otro país, en otro continente incluso. Obviamente eso no aplica para todas las posiciones, ¿no? Hay posiciones en el mundo comercial o de fabricación donde por ahora todavía tienen que estar en sus lugares de trabajo, ¿no? Pero definitivamente la forma de ver al talento está cambiando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con eso que ahora se le llama la cultura híbrida, ¿no? O sea, tienes gente trabajando en diferentes lugares y eso supone adecuar tus procesos de recursos humanos a esas diferentes realidades, ¿no? Ya los procesos no pueden seguir siendo los mismos que teníamos hasta hace algunos años atrás, ¿no? Los procesos tienen que cambiar porque tienen que ser igual de efectivos para el que está trabajando en la oficina, para el que está trabajando en la fábrica, para el que está trabajando en la calle, para el que está trabajando en su casa, para el que esté trabajando, sabe Dios en qué lugar, ¿no? Entonces, el trabajar otros procesos de recursos humanos como cultura, desempeño, clima, etcétera, implica estar al tanto de que la realidad del teletrabajo, si bien es cierto, ya existían algunas compañías, hoy existen casi todas y el futuro seguramente va a seguir existiendo, ¿no? Con alcances, me imagino, determinados, pero va a seguir existiendo de todas maneras en todas las compañías y para todas las compañías el normar y el hacer políticas para que el teletrabajo sea una realidad, creo que es un desafío que ya no llegó, ¿no? Y gracias, Carlos. Y sobre todo creo que abre muchas posibilidades, tanto como para ustedes como compañías, como para el talento, ¿no? O sea, puedes llegar hoy
a muchos talentos justamente que estén situados en cualquier parte del mundo, y también las personas pueden aspirar a ese tipo de compañías que probablemente no estén en su país, pero si tienen los skills y la compañía ofrece las oportunidades, ¿por qué no poderme contratar también con esta compañía? Entonces creo que hay una oportunidad de ganar en ambos casos. Gracias, Carlos. Pati, ¿tienes alguna otra pregunta que podamos también compartir? Sí. Fíjate que el público está preguntando cuál sería el impacto en recursos humanos de la inteligencia artificial y cuál es el rol del reclutador. Interesante pregunta. Esa es buena pregunta. Tocayo, ¿nos podrías ayudar a responder esta pregunta, por favor? Sí, buen día a todas, a todos. Déjenme les platico en nuestro caso que hicimos con la pandemia. Teníamos estructuras de reclutamiento en todos los países y lo que hicimos ahora fue centralizar el reclutamiento de personal no sindicalizado y se hace todo desde Medellín con un centro de servicios compartidos. Las necesidades locales más operativas, esas sí se quedaron en los países. Y lo que hicimos fue dos cosas para diferenciar el trabajo. La primera es, metimos unos robots y quiero hacer el punto que a veces uno piensa que los robots son muy caros o muy sofisticados. Nos costaron $5,000, ¿no? Y hicimos unos robots para hacer la búsqueda en LinkedIn y en todas las plataformas donde las personas tienen su información. Entonces eso nos ha ayudado a agilizar muchísimo el proceso de búsqueda y hacerlo más asertivo, ¿no? Entonces ese es un primer cambio. Y un segundo cambio, lo decía Jackie, es ahora la primera entrevista la hacemos de 20 minutos, máximo media hora, con preguntas muy específicas porque es relativamente sencillo cuando tienes claro qué buscas, en un primer contacto saber si el candidato va a poder seguir o no. Y muchas veces invertíamos 1 hora de entrevista o corríamos el proceso con 5 o 10 personas y al final nos dábamos cuenta que el candidato pues no era, ¿no? Entonces ahora hacemos esa entrevista y lo que también he descubierto es que en media hora el candidato también se presiona a hacer respuestas más puntuales, tiende a ser mucho más concreto en lo que te explica y nos da más información de cómo puede hacer fit o no la persona culturalmente con el negocio. Yo creo que el rol de reclutamiento ahora es estar cada vez más cerca de las necesidades del negocio, o sea, entender qué buscamos, qué desafíos tiene la compañía, por qué es que estamos trayendo a alguien de afuera. Y les platico, o sea, contratamos en enero a un director para todo el negocio de retail porque estábamos desarrollando esa estrategia nosotros en la región y pues no nos podíamos detener por la pandemia. Entonces lo contratamos y él está basado en Argentina y le da servicio a toda la región. No ha podido viajar, obviamente, pero el reclutamiento virtual de esta persona, la ubicación virtual, el trabajo virtual, parece ser que están funcionando porque la estrategia ha seguido caminando. Creo que el gran desafío en el tiempo que tendremos, no los equipos de reclutamiento, sino las empresas, es con los impuestos, ¿no? Porque tienes a alguien sentado en Argentina que le da servicios a la región y que a veces no hay acuerdos entre los países para todo el tema tributario o las prestaciones sociales, los planes de pensiones. Creo que ahí vamos a tener una asignatura en el futuro que resolver, pero yo diría que el cambio importante en el reclutador es, primero, meterse con la tecnología, a convivir con ella como una buena amiga. Segundo, meterse con el negocio, a entender bien puntualmente qué es lo que buscamos para poder hacer una muy buena entrevista de filtro. Y tercero, estar muy consciente de cómo se dan las dinámicas de compensaciones en la región, porque también esa es otra cosa que hemos encontrado. Además de los impuestos, hay países donde puedes reclutar excelente talento con tal vez un menor salario sin necesidad de moverlo de ahí. Entonces yo creo que el reclutador va a tener que estimularse con estas tres esferas, entre otras, pero en la experiencia que tenemos hasta hoy creo que estas tres son las más importantes. Te lo regreso, Tocayo. Muchas gracias. Y cierto, la verdad es que tocaste puntos súper interesantes porque abres otra brecha, aparte del proceso de reclutamiento. Ahora viene el tema de la compensación. También las compañías van a tener que ponerse a repensar cuál es la oferta, porque antes había ofertas
distintas en temas de, no sé, gasolina, vales, etcétera. Ahora a lo mejor un colaborador no te va a pedir eso, te va a pedir estar en su casa o en su país y cómo manejar eso y justo hacer esa combinación que te permita llegar a ese talento. Creo que se abren brechas interesantes. Bueno, muy buenos comentarios. Gracias, Tocayo. Justamente siguiendo en el tema de la tecnología, me gustaría preguntarte, Ángel, ¿cuál es el rol de la tecnología en los procesos de selección en G4S? Bueno, muchas gracias. Y creo que ahorita la mayoría de las empresas están llegando, si no en un gran porcentaje, o en la totalidad del porcentaje, a hacer toda la parte del reclutamiento y la selección en línea. En nuestro caso, todavía nosotros seguimos en una empresa esencial, una empresa de seguridad, y estamos mezclando un poco para ciertos puestos operativos la parte de los procesos en vivo, una parte de estos procesos en vivo de la manera tradicional, y para puestos administrativos o con una mayor complejidad, toda la parte de hacerlo en línea, ¿no? Y esto ha cambiado desde antes de la pandemia, cuando la gente ya busca trabajo a través de todas las plataformas, ¿no? Como el mismo Indeed o cualquier otra plataforma. Ya la mayoría busca trabajo a través de ahí. Una de las cosas que han cambiado, y es súper interesante, porque llevo 10 años más o menos en empresas de servicios, anteriormente estuve en empresas de tecnología, era que anteriormente usabas los medios tradicionales, a lo mejor como publicar tu oferta en un anuncio de periódico o en el radio quizás, o en cualquier otro medio masivo, o en las ferias de reclutamiento, y al otro día tenías a 20 personas ahí sentadas, ¿no? Hoy haces lo mismo y a lo mejor aparecen 3. Y entonces tienes que aplicar toda la parte de la tecnología y toda la parte de lo que ahora se llama el reclutamiento social, ¿no? Como toda la parte de las redes sociales. Hoy a lo mejor atraes más personas a través de Facebook o a través de cualquier otra red social que del mismo periódico. Y los mismos reclutadores tienen que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Toda la parte de comunicación y citas lo pueden hacer a través de WhatsApp, ¿no? Una de las cuestiones en las que nos estamos enfrentando hoy en día, y me ha tocado, por ejemplo, en mis equipos de trabajo, yo creo que les ha tocado a todos, es que contratas a gente inclusive para tus equipos de trabajo que están en algunos otros lugares, como lo menciona Francisco, y tienes intervenciones o tienes reuniones con ellos todas las semanas y no los conoces físicamente, ¿no? Han pasado 6 meses en los que no conoces a la persona que en vivo con la que estás trabajando. Entonces, esa es una parte importante que tenemos que nosotros cuidar, de no deshumanizar los procesos, ya que Lynn hablaba de un punto importante, que es toda la parte de la experiencia del candidato, ¿no? De la experiencia del nuevo empleado, de la persona que estás contratando, y tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte de los procesos. Y por otro lado, en esta nueva realidad que estamos hablando de a veces que a la mayoría de las empresas les afectó en el presupuesto, y que tienes que ver en dónde exactamente inviertes, pues te obliga a que tienes que tener una inversión en tecnología, pero aparte tienes que cuidar la parte del presupuesto. Entonces, tienes que hacer análisis muy exhaustivos, hacer business case, porque no toda la tecnología ni todo sirve para todas las empresas, y elegir también en muchos de los casos al tercero o al partner que te va a acompañar en esta implementación de procesos tecnológicos, para que principalmente también te ayude a optimizar, a automatizar y ahorrar costos, ¿no? Esta parte de la inversión en tecnología también tiene un aporte importante en el ahorro de costos y en el rendimiento de la empresa. Cierto, Ángel, muchas gracias. Es súper importante encontrar como ese partner estratégico que te ayude en ambos sentidos, ¿no? Que no solo sea tecnología y te diga listo está, ¿no? Sino que sea una tecnología que sea una fácil, sencilla, y sobre todo que tenga un acompañamiento también en ciertos puntos estratégicos para ti como negocio, y que eso es el valor agregado importante. Gracias, Ángel. Pati, tenemos más preguntas del público. Sí, primero quisiera invitar todo el público que nos siga mandando sus preguntas. Y, por favor, y también, sí, por favor.
Y esta pregunta es para Jackie. ¿Qué piensas acerca de la psicometría? Perdón, Patricia, no te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Qué piensas acerca de la psicometría Ay, en la los verdad, procesos de selección? sí, pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, obviamente dependiendo de cómo están haciendo la selección de los candidatos, ¿correcto? Eso es lo que quieren saber. Sí, es correcto, es correcto. Sí, pues como dijo Francisco Martínez, hay que preguntar las preguntas muy específicas, ¿no? Y saber, porque ya saben exactamente lo que están buscando y es importante, o que sea por teléfono o que sea por video, tener esos seguimientos también con el candidato, em, avisarles también cuántas entrevistas van a tener, obviamente. Cada organización tiene su selección, o sea, nosotros en Indeed, la mayoría de los puestos en general deben pasar por más o menos 5 a 6 entrevistas. Es mucho, pero eso desde un principio es comunicado a todos los candidatos. Y cada entrevista es con personas diferentes del equipo. Entonces, también es para ver la selección, cómo vamos a interagir, cómo va a ser esa persona con la dinámica del equipo. Porque si esa persona va a formar parte de un equipo, también hay cierta personalidad que quieres buscar, que también es un poco más difícil en este mundo virtual de identificar. Por eso también tenemos ese proceso de que la persona va a hacer diferentes entrevistas con diferentes personas y cada persona da su feedback, ¿no? Entonces van a decir, sí, me gustó tal cosa de esta persona o no me gustó tanto tal cosa de esa persona. Entonces, la selección, pues nosotros en Indeed sí es muy particular porque sí hacemos muchas entrevistas, pero también en otras organizaciones se hacen simplemente en una o dos entrevistas y dentro de esas dos entrevistas se puede saber muy fácilmente si ese candidato es el candidato calificado o no. Muy interesante, Jackie, gracias. Hay muchas veces que también creo que las pruebas han cambiado mucho y han tomado otro sentido. Hay otras compañías que a veces no optan por hacer ese tipo de pruebas y hacen otros tipos de assessment o análisis, ¿no? Depende, también creo que hay mucho cultura, compañía, perfiles, un montón de cosas detrás como para saber qué tipo de instrumento utilizar. Pero gracias por todos estos insights, Jackie. Me gustaría, Carlos, que me ayudaras un poquito con esta pregunta. Normalmente, estamos hablando hoy de buscar talento, ¿no? O de ir y traer al mejor talento. ¿Dónde radica? ¿Cuál es la diferencia? Porque al final también el buscar talento puede implicar un costo dentro de la compañía. ¿Cuál sería lo que está haciendo hoy Carlos dentro de la compañía de Arca para poder retener talento? ¿O cuál es lo que lo está haciendo tomar una decisión de crecer su talento o ir a buscar talento? Gracias. Algo que es importante es diferenciar, ¿no? ¿Dónde quieres buscar talento? ¿En qué posiciones quieres buscar talento? ¿Y en qué posiciones te interesa desarrollar talento en la compañía, ¿no? Nosotros en general, y digo en general porque eso tiene sus excepciones, buscamos talento para posiciones de entrada, ¿no? Lo que se llama entry level, ¿no? O sea, buscamos captar el mejor talento del mercado para que comiencen una carrera con nosotros y a la medida de lo posible se queden en la compañía y vayan creciendo y vayan ocupando posiciones cada vez más importantes. Ahora bien, esto es lo que buscamos y de hecho aspiramos a que nuestros procesos de selección de posiciones de directores hacia arriba sean cubiertas por talento interno. A eso aspiramos. A veces es necesario traer talento de fuera, ¿cierto? Y a veces es necesario porque es una posición nueva que no la tenías antes, no la conoces, no está de acuerdo a tu core de negocio, puede ser una posición en, no sé, en tecnología de la información, por ejemplo, nueva, y es mejor buscar talento fuera, ¿no? Que ya venga con el expertise que necesitas. Otras veces es necesario traer gente nueva para forzar, permítanme el término,
cambio de algunos procesos, ¿no? Algunos procesos que ya no están a tono con la realidad, queremos cambiarlos, pero las personas se resisten. Entonces, lo mejor sería traer una persona de fuera que te ayude a hacer ese cambio un poco más rápido, ¿no? Porque un interno de una u otra manera le va a costar más, porque ya está acostumbrado a eso, a la compañía, etcétera, ¿no? Y un caso adicional es cuando quieres comenzar a cambiar tu cultura de empresa, ¿no? Y comenzar a adoptar ciertos hábitos o ciertos comportamientos en tus niveles gerenciales o de directores. Entonces, a veces es bueno traer una persona nueva allí, ¿no? Y nosotros nos movemos un poco en esos dos caminos, ¿no? Por un lado, tratamos de desarrollar, de retener, de fidelizar, me gusta más el término, al talento interno, y dándole posibilidades de aspirar a sucesiones en determinadas posiciones ejecutivas, y tenemos todo un programa para ello. Cuidamos ese talento, lo blindamos, por decirlo de alguna manera, le damos oportunidades de participar en procesos de desarrollo, pero no de ninguna manera dejamos de lado la posibilidad de por ahí traer algún talento de fuera para que nos ayude en esto que comentaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que vivir en los dos caminos, ¿no? En los dos caminos, y saber cuándo es mejor dar una oportunidad a alguien de dentro, que yo estimo que debería ser la mayoría de las veces, ¿ah? Y cuándo es mejor traer a alguien de fuera, ¿no? Y esas son decisiones que las tienes que ir tomando en la medida que se vayan presentando los procesos, ¿no? No todo lo puedes planificar. Con todos los cambios que se están produciendo hoy en día, seguramente en uno o más años vamos a tener posiciones que ni siquiera imaginábamos que iban a existir, ¿no? Entonces, hay que estar preparado para eso. Gracias, Carlos. Totalmente. Creo que son como dos escenarios que hay que tener en la mente, ¿no? O sea, al final se tienen que evaluar caso a caso y dependiendo en la situación en la que te encuentres o la posición en la que estés buscando, es como optarías por tomar o avanzar en ese sentido. Pero bastante bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Más preguntas del público. No te escucha. Ya no te escuchamos. Ya, gracias. Listo. Sí, gracias. Sí, tenemos una pregunta acerca de cómo logramos identificar las competencias de liderazgo remoto. En el caso del trabajo remoto, ¿cómo logramos identificar que el candidato cuenta con esas habilidades, siendo esto tan nuevo, ¿no? Nos encantaría escuchar alguna recomendación. Muchas gracias. Perfecto, Pati, gracias. Diana, nos encantaría que nos ayudaras con esta pregunta, que ha vivido Grupo AXO, cómo lo ha identificado. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el viaje? Sí, fíjate que con esta pregunta me remonto como a las últimas posiciones que hemos buscado justo de directivos afuera, donde estamos buscando skills que no tenemos dentro de la compañía y que queremos hacer un tema de transformación. Esto de la pandemia lo que nos ha venido es sin duda a cambiar todo el esquema, y las preguntas que tuvimos que hacer con estos directores en específico fue como, dame ejemplos de cómo lo haces, justo porque el proceso de selección ha sido justo en la mitad de la pandemia. Entonces, ellos ya habían trabajado, digamos, la mitad del tiempo con sus propios equipos dentro de esta nueva normalidad. Entonces, ejemplos, sesiones, cómo gestiona, cómo ha funcionado, cómo ha logrado los objetivos. Creo que las preguntas adecuadas pueden hacer la diferencia entre identificar si hay o no. Hoy nos ha venido bien. Hoy la verdad que los directores que hemos contratado, al menos en este proceso tan complejo de pandemia, y estas preguntas en específico nos han ayudado. No sé si en algún otro momento tendríamos que evolucionar y a lo mejor tendríamos que hacer otro tipo de assessments diferentes, pero hoy solamente con una entrevista target nos ha funcionado muy bien. Muchas gracias, Diana. Una entrevista como más específica, con preguntas como mucho más claras y concretas, es lo que hoy les ha dado buenos resultados. Correcto. Y creo que en este tipo de entrevistas, entre más específico seas con los ejemplos y más aterrizado, más me puedo dar cuenta de tu propio skill. Entonces, eso creo que siempre es un buen tip. Bueno, pues buen saberlo. Gracias, Diana. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta a todos en general y que me regalen un poco de unos minutos para contestarla. Aplica para todos y me gustaría que me fueran diciendo qué es lo más innovador que están contemplando hacer en temas de selección y contratación
este 2021 que ya está aquí a la vuelta. Si quieres, no sé si tú puedas contarnos un poquito más qué es lo que están haciendo desde ese lado, Jackie, y cada uno me va contando como qué es lo que están pensando en este sentido. Pues nosotros ahora, como todo el mundo en la empresa en Endin, somos más o menos 11,000 empleados en todas partes del mundo y todos estamos trabajando de la casa, todos. Entonces, ahorita todo el proceso de entrevistas también siguen siendo virtuales. Entonces, también todo ha cambiado en el sentido que antes de pronto había 2, 3 entrevistas que eran virtuales y después 2 o 3 otras entrevistas que eran en persona. Ahora la realidad es que todo es virtual. Mandamos, por ejemplo, si el nuevo empleado necesita una computadora, todo está mandado directamente a la casa del candidato o del nuevo empleado. Tenemos un equipo de IT que también nos ayuda con ese nuevo empleado para asegurar que todo funciona bien. Entonces también tienen así como una llamada así Skype o Zoom o virtual para ayudar a ese nuevo empleado para asegurarse que todo está bien programado en la computadora. El equipo de IT, si tienen que tomar posesión de la computadora, lo pueden hacer también. Entonces son cosas que pues poco a poco también nosotros estamos aprendiendo porque típicamente cuando dábamos de la computadora al nuevo empleado, pues lo dábamos en persona y podían ver al equipo de IT para arreglar los programas, etcétera. Entonces eso sí ha sido un gran cambio y yo creo que todos vamos aprendiendo poco a poco porque todo esto es como un periodo muy, muy raro para todos. Y hasta muchas empresas también que nunca habían hecho nada virtual van aprendiendo poco a poco. Entonces es ser creativo. O sea, no hay nada mal, bueno, pero ser creativo es esencial en estos momentos. Gracias, Jackie. Creo que ese es un buen punto, el tema de la creatividad. Eso hace como que cambie totalmente la perspectiva. Ángel, en G4 la industria es muy particular. ¿Qué tienes como pensado? Y digo, sé que se vuelve difícil también tal vez el proceso, pero no sé qué se te ocurre como mucho más innovador en estos procesos para el próximo año. Sí, es interesante, como en su momento lo platicaba, o sea, nosotros estamos muy enfocados también a la parte del reclutamiento masivo. Ya hemos empezado a trabajar con toda la parte de inteligencia artificial, con la parte de los chatbots. Hay que ser también muy meticulosos en eso para no exagerar y descartar a un gran número de candidatos. Cuando trabajas con este tipo de plataformas, una de las cuestiones o de los beneficios que trae consigo es toda la parte del análisis de datos, ¿no? De la gran cantidad de datos que estas mismas plataformas te ofrecen. Entonces ya migras a un nuevo mundo de data analytics, en donde te dicen, por ejemplo, qué tipo de perfiles están conectando, a qué horas están conectando. O sea, por ejemplo, una de las cosas que nosotros encontramos es que la mayoría de la gente o muchas de las postulaciones venían después de las 10 de la noche, ¿no? para nuestro caso. Entonces tienes que plantear acciones diferentes. Entonces, toda esta nueva variedad de tecnología te obliga a replantear todos los procesos de recursos humanos. Y creo que esta parte de data analytics es una parte importante y también con esto puedes encontrar cómo son las tendencias de mercado. Una de las cosas que nosotros estábamos haciendo, por ejemplo, como yo hablaba, ahorita estamos pensando o estoy cambiando posiciones de reclutamiento de campo a un community manager, ¿no? Entonces, alguien que te administre las redes sociales y que te diga también qué está pensando la gente de afuera y que haga que tus ofertas de trabajo realmente sean atractivas y que puedas mostrar la propuesta de valor que tú estás ofreciendo hacia los candidatos. Y otra parte, o sea, no influye solo en los procesos de reclutamiento. O sea, creo que abarca la parte tecnológica, todos los procesos de recursos humanos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en la parte de incorporación a los empleados, toda la parte de onboarding, que ahora la tienes que hacer también virtual o a
competencia, pues tienes que ver diferentes herramientas para hacer que el empleado se sienta desde el día uno, claro. parte de la compañía, ¿no? Y cómo lo vas envolviendo en toda la cultura organizacional, aunque esté trabajando desde su casa. Entonces son retos que tenemos todas las compañías enfrente y diferentes herramientas que hay para poderlo manejar. Gracias, Ángel. Tocaste un punto súper interesante sobre el tema del onboarding, sobre el analytics, no solo para el proceso de selección, sino para todo lo que tiene que ver con recursos humanos, ¿no? O el HR People Analytics, que hoy en día también ayuda muchísimo para obtener data. Tocayo, en Lafarge, ¿qué están pensando de hacer novedoso o resiliente en ese sentido? Yo creo que tomando la enseñanza de la pandemia, hay dos elementos que tenemos que aplicar nosotros internamente aquí en la compañía. Uno es la velocidad y el otro es la simplicidad, ¿no? Entonces, si tú agarras el proceso típico de reclutamiento, hay una descripción de puesto de 5 hojas, ¿no? Y cuando tú pasas un candidato, el jefe te da feedback de 2 o 3 bullets, ¿no? Y a veces esta desconexión entre el responsable líder de negocio y la demanda de detalles que tienen nuestros procesos tradicionales impide que ganemos velocidad, ¿no? Entonces, yo platiqué ya hace unos minutos de el cambio que hicimos de centralizar todos los procesos en Medellín, de meter chatbots, de mejorar el proceso de entrevista, y otra cosa que estamos cuestionando mucho son precisamente las herramientas de evaluación, ¿no? Si Laszlo Bock ahí escribía en su libro de su experiencia reclutando en Google, que la correlación de las herramientas con la efectividad del reclutamiento es baja, ¿no? Y él a lo que le dedicó tiempo es a pulir la entrevista, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho en eso, en hacer entrevistas más puntuales, en simplificar las descripciones de puesto, en simplificar el perfil del puesto, en ser mucho más asertivos para buscar con esos inputs y los robots que tenemos los candidatos y hacer los procesos de entrevistas sencillos y ágiles, ¿no? Yo creo que es el gran desafío que tenemos, no poner 20,000 entrevistas, no pedir muchísima información, sino pedir lo que necesitamos para atraer al candidato que necesitamos y que va a ser fit con la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran tema. Ahora, a fin de año, vamos a tener todos los países de la región, los voy a invitar a un workshop virtual con estas dos ideas, ¿no? Simplicidad y agilidad. Entonces, yo diría que ese es un gran trabajo que tenemos que hacer. Y el otro es imaginarnos cosas que hoy no están resueltas, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo en casa todavía hay mucho que aprender. Las prestaciones, como bien decías hace rato, Tocayo, hay mucho que aprender. El tema impositivo, todas las condiciones de la experiencia del empleado. Hace rato hablaban de las habilidades que requiere un líder para manejarse ahora en este mundo virtual, cómo influir en el mundo virtual, en las reuniones, en las redes sociales, en los chats de WhatsApp, en todas las interacciones, porque ahora se volvieron virtuales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender y para eso vamos a hacer otro foro con los equipos de recursos humanos para invitarlos a que se imaginen cómo nosotros como líderes de recursos humanos podemos generar condiciones para mejorar la experiencia del empleado y mejorar las habilidades de los líderes para que influyan de una manera más cálida, más cercana. Ahora no pueden dar la mano, no pueden dar un abrazo, no pueden dar un saludo, pero hay que no perder eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran tarea por hacer viendo hacia adelante. Entonces yo diría esos son los dos grandes temas que nosotros traemos en la agenda para fin de año, Tocayo. Ese es un buen reto. La realidad es que hablas de algo súper interesante, ¿no? No perder la calidez, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo resuelves hoy con este tema, ¿no? Y encantado. Qué bueno. Ojalá pues puedas invitar a participar en eso. Oye, Diana, de tu lado, digo, aparte de la entrevista concreta que tienes como este modelo que encontraste que te ayudó, ¿qué otra cosa te parece como muy innovadora que podrían estar pensando en Grupo Axo? Fíjate que ahorita nada más sumando un poco al comentario de Francisco, de repente cuando decimos innovación podemos creer que hay cosas muy tecnológicas o muy, ¿no? Que son muy costosas. Nosotros en principios de pandemia lo que empezamos a hacer fue guías de entrevista mucho más aterrizadas
porque antes te podías tomar un café con el candidato y no pasaba nada, puedes estar ahí 45 minutos, una hora, no pasa nada, ¿no? Pero hoy quisimos ser como mucho más específicos en las cosas que teníamos que saber del candidato. Entonces, les ayudamos a todos nuestros managers a que, ok, para estas posiciones necesitas preguntar estas 10 cosas. That's it, ¿no? Entonces, eso ya es un proceso innovador porque genuinamente no lo teníamos antes y no nos costó verdaderamente más nada más que el trabajo de los reclutadores que nos ayudaron a crear estas entrevistas. Entonces, en términos de simplicidad e innovación, creo que ahí dimos un hit. Otro es el tema de la implementación, igual que te decía, de los bots hace unos momentos, que también tienen que mantener la experiencia del empleado, del candidato que se vuelve empleado, ¿no? Cómo estoy en plena comunicación con ellos o cómo a partir del WhatsApp le estoy dando servicio desde cualquier parte del país, atendiendo sus necesidades y requerimientos de saber cómo voy en mi proceso, ¿no? Entonces, eso ha sido mucho más sencillo con todas estas herramientas. Pero creo que, basándome en estos dos, creo que la innovación, no importando el costo, tiene que ser de mejora de los propios procesos de cada compañía, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso hemos mejorado también un montón de políticas. Seguramente ustedes también han trabajado en eso, en las políticas de home office, de cómo funciona, cómo gestionan. Nosotros estamos por presentar una propuesta de gestión, imagínate esto, de gestión de WhatsApp, porque al principio, y no sé si les pasa a ustedes, pues estamos 24/7 disponibles, sí, porque estás en casa. Entonces, eso significó que todos los roles que la gente está viviendo en casa, pues se juntan en un mismo lugar y a lo mejor y no pensamos como compañías que igual una persona es mamá de 2 toddlers y corren a las 2 de la tarde para comer y tiene que preparar la comida y tiene una junta con alguien súper importante. Entonces, ¿cómo podemos respetar estos roles dentro de casa siendo igual de productivos? Porque genuinamente estamos trabajando más. Entonces, eso también fue parte de una innovación que hicimos dentro de Grupo AXO para manejarnos mejor. Gracias, Diana. Sí, la verdad es que a veces pensamos que hay que inventar el hilo negro y realmente a lo mejor no hay que ir hacia allá, sino simplemente con mejorar ese tipo de procesos que ayudan y apalancan otras cosas, estamos ya innovando justamente dentro de nosotros. No sé si todavía nos alcance, Pati, a que Carlos nos dé su último input. Pues yo creo que de manera muy rápida, y aprovecho para comentarles que me gustaría despedirlos y pedirles a cada uno de ustedes, a manera de titular, una frase, para que la vayan pensando, una frase para todo nuestro público. ¿Qué sería este tema? Muchas gracias. Bueno, cuéntanos si quieres, Carlos, qué están pensando como en renovar, en innovar y hacer ciertas cosas en Arca, y después vamos con la frase para todos. Mira, yo creo que el futuro de los negocios y obviamente de recursos humanos también está en la flexibilidad, ¿no? Cómo adecuarse rápidamente a circunstancias cambiantes, ¿no? Y creo que es uno de los principales aprendizajes de esta pandemia, ¿no? Y en ese sentido, la tecnología tiene que ayudarte a eso, a ser más flexible, ¿no? A reducir jornadas de trabajo o a dar jornadas más flexibles, ¿no? Y concretamente en selección, yo creo que una de las cosas en las que ya habíamos entrado y ahora estamos entrando con más fuerza en el Machine Learning, por ejemplo, cómo tener algoritmos que te ayuden a predecir si una persona va a tener un desempeño eficiente o no. Ojo nomás con los algoritmos, porque hay casos en que los algoritmos aprenden de lo que uno ingresa, ¿no es cierto? Pero si son empresas donde ha habido una tendencia donde marcadamente se prefería, por ejemplo, a género masculino, el algoritmo va a aprender de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los filtros que se le ponen para si queremos cambiar los mecanismos de selección, ¿no? Hay un caso, no sé si lo han visto, famoso de Amazon, ¿no? Que comenzó a usar algoritmos y los algoritmos estaban discriminando personal femenino, no se habían dado cuenta. Entonces hay que usar la tecnología, pero con mucho cuidado, ¿no? Y otro es el tema que ya mencionaban, ¿no? El uso de chatbots, el uso de tratar de digitalizar al máximo el proceso, ¿no? Al final, lo verdaderamente rico del proceso de selección es la entrevista que hace el especialista o el que va a ser el jefe inmediato. El resto, todo es digitalizable, ¿no? El resto, incluso las entrevistas iniciales, tranquilamente las puede hacer un chatbot y no pasa nada, ¿no? Pero lo crítico, ¿no? Lo crítico es que es la entrevista para tomar la decisión final. Esa es quizá la única que no puede ser reemplazada. El resto, todo se puede digitalizar, ¿no? En selección, todo.
Gracias, Carlos. Sí, creo que tienes un punto súper interesante de donde no perder esa parte humana, ¿no? Que todos coincidimos en que en algún momento en el proceso tiene que haber algo humano y creo que esa entrevista final es importante. Gracias a todos. Si quieren partir por el tema de la frase, por favor, Pati. Adelante, los escuchamos. Ayúdenos, por favor. ¿Nos ayudas, Jackie, por ejemplo? ¿Qué frase nos puedes dar en este sentido? Pues yo diría, la verdad, como estamos todos viviendo en un mundo ahora virtual, yo diré, sean creativos. Sean creativos ahora en esta época, pensar un poco afuera de lo normal. No tengan miedo de ser un poco creativos. La flexibilidad, como dijo Carlos, es muy importante también. Entonces, flexibilidad y creatividad. Gracias. Gracias, Jackie. Ya casi estamos en tiempo. Diana, ¿nos ayudas, por favor, con tu frase? Bien, yo sí creo que, como mi comentario anterior, diría a que de repente creemos que la innovación son cosas muy grandes y muy costosas, y hay pequeños detalles que hacen toda la diferencia con los empleados y con los candidatos hoy día. Entonces, podemos centrarnos en eso y cuáles son las cosas que pueden hacer toda la diferencia en un proceso de selección. Gracias, Diana. Gracias. Gracias, Una Diana. frase, Carlos. Me quedo con flexibilidad, ¿no? Flexibilidad es el nombre del juego. Eso. Francisco. La pandemia trajo decrecimiento en muchos negocios, ¿no? Y para mí la frase sería: el que para de crecer se empieza a morir, porque para poder desarrollar nuestros negocios tenemos que crecer nosotros y hacer crecer a nuestras personas humanamente. Gracias. Ángel. Y yo creo que hay que reconocer la individualidad. No a todos les funciona el teletrabajo como tal y hay que también reconocer esta parte. Y también creo que el uso de la tecnología es necesario y fundamental. El abuso de la tecnología no lo es. Perfecto. Individual y tecnología. Francisco. Yo me quedo con 3 cosas que dijeron: simplicidad, agilidad y flexibilidad. Creo que esas 3 cosas hoy me impactaron. Gracias por compartir la mesa. Un placer. Muchas gracias a todos, Francisco. Gracias por tu apoyo en esta facilitación y a todos los ponentes por compartir sus mejores prácticas y por compartir su perspectiva muy valiosa para todos nosotros. A nombre de DSH les damos las gracias por habernos contactado. Ya saben que aquí estamos y siempre tratando de contribuir y de generar este foro de networking entre todos nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Un placer a todos. Gracias. Excelente día. Chao. Un gusto. Chao.